A ver, a ver. A ver. ¿Qué? Estás muy bien, Ana. Gracias, Hoy has venido muy bien. gracias. Hoy... ¿De qué estábamos hablando? Del amor propio y del rencor. Eso es. Que si Estamos eran hablando excluyentes. no, del rencor. Más que el rencor, no es rencor. Es ¿Cómo sería una persona que te está guardando todo el rato diferentes, digamos, errores que has tenido y Ajá. para poder echártelos en cara y aunque tú los reconozcas, siga echándotelos en cara? Pero realmente es echar en cara o ofrecer un feedback a la persona para que mejore. No, bueno, es que ni echar en cara ni ofrecer feedback. Es ponérselo así, no, no, toma, que eres tonto. Ay, Ramón, creo que exageras. Yo creo que estoy idealizando el podcast. Muy buenas tardes, noches, días o cuando estés escuchando este podcast. Bienvenido al podcast de Es Normal, el podcast sobre psicología y sobre la vida y sobre muchísimas cosas. Y como siempre, como cada semana, estoy aquí con, bueno, iba a decir con, es que no es que sea invitada, es que yo soy su invitado. A la gran Ana Arriaza. Bueno, qué presentación. Estoy escuchando yo los aplausos y todo. Oh, ¿Has venido hoy? lo, Arribísima. lo hago yo. Oh, Ana, Has Ana, venido hoy arribísima. Ana. ¿Esto a qué obedece esto de que has venido así hoy? Bueno, la Cuéntame. gente nos estará viendo el podcast, no Ujú. sabemos cuándo, pero nosotros acabamos de venir de un evento que era el Podcast Days Ajá. y hemos venido como con un montón de energía. Hemos venido muy motivados y preparados para esta segunda temporada que empiece a escalar cada vez más, Eso ¿no? es. Que es lo que pretendemos, es que empiece a escalar para que ellos tengan mejor material, mejores recursos, mejor audiovisual, mejor técnico de todo, como me has dicho esta mañana. Es que esto hay que empezar a escalar el nivel. Pues Ten- eso, a eso vamos. Por tenemos eso esta presentación tan bonita que me has Eso hecho. es, eso es. Bueno, a ver, es una presentación normal. Una presentación normal. O sea, es decir, tampoco hemos tirado muchos cohetes, pero yo creo que tanto yo como nuestro público está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Bueno, es un placer tenerte de invitado en el normal podcast. A Ramón, como siempre, pues aquí estoy, para lo que se necesite. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ramón? Cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad es que me interesa muchísimo y me encanta Ujú, saber sobre supersticiones, ¿no? Sobre ujú, esa especie de mini leyendas, mini manías, no ujú. sabría cómo definirlo, pero creo que tú lo vas a definir perfectamente. Y que están en nuestro día a día y que Ujú, muchísimas veces las tenemos súper interiorizadas, pero no sabemos ni en qué momento llegaron a nosotros, ujú. ni el origen, que eso es lo que me flipa. El origen, ¿no? Hay una transmisión, una transferencia generacional, ¿no? A nivel cultural de todas las supersticiones. Bien, superstición viene del latín superstitio, de superstare. Super significa estar por encima, y stare significa permanecer, estar de pie. Con lo cual significa estar por encima de lo debido, permanecer en exceso. Entonces, la superstición se conceptúa como una creencia, una práctica que se sobreañade a lo que está establecido o confirmado, ¿vale? Por los tiempos de los romanos, siempre mento mucho a los romanos, pero es que es verdad que hemos adquirido muchísimo conocimiento de allí, tanto de la antigua Roma como de la antigua Grecia, ¿no? Y es bonito aprender sobre ello. Entonces, los romanos, sobre todo Cicerón, que era un filósofo romano, maestro de la retórica. Y perdona, Ujú. y entiendo que maestro de los invitados, porque siempre digo, voy a hacer de Cicerón cuando tienes que traer invitados, ¿no? Totalmente, eso es. Eres el Cicerón de Es Normal Podcast. Estás agenciado ahora mismo con ese estatus. Pues estos romanos y sobre todo Cicerón, como decía, usaban superstitio originalmente para designar a aquellas personas que realizaban sacrificios o rituales constantes con la intención de sobrevivir o hacer sobrevivir a su descendencia, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que esto empieza a tener con el tiempo una connotación negativa porque se le añade ese matiz religioso y se diferencia de religio. Religio era la religiosidad más sana, más equilibrada. Sin embargo, el superstitio señalaba a aquellas personas que se pasaban de vueltas con los actos religiosos. Ya no había una base racional, por así decirlo, no estaba ordenada, era caótica, se hacía en exceso, ¿no? Y además, con la Edad Media, como no, 10 siglos de Edad Media dieron para mucho y de la Edad Media también hemos adoptado cositas bastante malas, las cosas como son. Y en la Edad Media es verdad que tuvo también otro cariz bastante negativo, en el sentido de que se consideraba que las supersticiones, toda persona supersticiosa iba contraria a la fe, a los actos religiosos, lo profanaba todo lo religioso, eran actos de brujería, ¿no? Lo veían un poco así. ¿Y qué ocurre? Que actualmente no tiene ese matiz religioso, simplemente ahora alude a creencias irracionales que tenemos porque atribuimos un factor mágico a hechos o gestos, pero ya no está casada con la religión como inicialmente empezó a estarlo. Comprendo, comprendo. La verdad es que, como he dicho antes, o sea, yo aquí soy un cicerone, un invitado, Cicerone. yo no sé lo que soy, Cicerone. pero es increíble lo que aprendemos con todo esto. Sí que todas las supersticiones, al final, tienen algunas algo de mágico, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, Mm, para este programa yo he preparado algunas Muy bien. supersticiones, ¿eh? Me he ido ahí a mi biblioteca, he estado buscando en recortes de periódico, en un montón de sitios, y la verdad es que hay algunas que sí que van un poco por lo mitológico, ¿no? Que pueden Ujú, tener parte de mitología o parte de religión, como mm, decías, y otras que están como muy implícitas, ¿no? En nuestro día a día, pero que al final, por lo que he visto un poco por ahí, entre bambalinas en el guión, algo de religión tienen de inicio. Por eso, porque proceden de ahí. La verdad es que es muy interesante las supersticiones que has cogido tú y las que he cogido yo, degranarlas para que la audiencia entienda y, bueno, pues para que cuando la use sepa por qué la usa, ¿no? Porque ya te digo, hay una transmisión generacional a nivel de cultura de todas estas supersticiones y no tenemos ni idea de por qué las usamos. Ya expliqué la de tocar madera en el anterior programa, que no sé si te acuerdas Sí, de sí, sí, esto. me acuerdo, me acuerdo. Ajá, Pero adelante. Venga, ya que te acuerdas. sí, me acuerdo de por qué era. Efectivamente. Era por algo de los barcos, ¿no? Bueno, un árbol sagrado de Ah, los bueno, celtas. eso. Que los celtas creo que viajaban en árboles. Pero, bueno, a ver, recortabas, hacían barcos, eso sí, va por ahí. Hombre, a ver, lo vi, lo que pasa es que como Te dije, entiendo. oye, como vamos a hacer un programa especial, voy a intentar olvidarme de todo para que en el programa especial sea para mí como un programa nuevo. Estupendo, me parece muy bien. La voy a resumir brevemente, ¿vale? Porque esta no la pensaba tocar, pero ha salido como esto es espontáneo y es bastante natural, estas conversaciones de podcast conversacional. Pues voy a volver a recordarla, ¿vale? Tocar madera, cuando decimos tocar madera, ¿por qué lo decimos? ¿En qué momento decimos, uy, toquemos madera? ¿Cuándo lo Pues decimos? cuando necesitamos suerte, ¿no? Para algo, o Ujú. cuando decimos igual, joder, pues a fulanito se ha ido a un barco y se ha caído al agua. Y yo me voy en un barco mañana, entonces toco madera para que no me pase. Vale, seguridad, Eso, confianza. eso es. Tocamos madera. Vale, pues los celtas, esto viene de la tradición celta. En la cultura celta había un árbol sagrado, ¿vale? Los árboles eran sagrados, pero había uno en concreto que les proporcionaba mucha seguridad a ellos. Lo tenían como eso, exactamente, el árbol sagrado del que se hacía madera y si tocabas esa madera te daba confianza, te daba seguridad. Y de ahí ha surgido, o sea, de ahí de generación en generación en generación, hasta que tocar madera se ha vuelto súper normal entre, Bueno, entre sí, nosotros. sí, yo creo que todo el mundo lo usa y es que eso es alucinante. Es decir, que veas cuál es el origen. Ujú. Es muy Por interesante. favor, yo quiero ya entrar dentro de este mundo de supersticiones y, Ajá. por favor, ¿qué Sin vas a embargo, decir? sin embargo, antes de adentrarnos ya en las supersticiones, Ah, sí que quiero hacer mención a varias razones psicológicas por las que somos supersticiosos, ¿vale? Voy a abogar un poquito por el podcast que va de psicología, entonces le voy a añadir siempre ese matiz psicológico que me gusta a mí. por favor. Entonces, una de las razones, ¿vale? Por las que somos supersticiosos es porque buscamos esa sensación de seguridad. El ser humano, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, siempre necesita seguridad
confianza, siempre está buscando todo esto. De esta forma se reduce el miedo, se reduce la incertidumbre, se reduce la ansiedad, que es el miedo a futuro, por así decirlo. Entonces, esto es interesante porque estas supersticiones nos dan la sensación de controlar lo que es incontrolable, ¿no? Pero gracias a esto, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto de tocar madera, gracias a esto la persona se queda más o menos un poquito tranquila. Dice, ya está, lo he pensado, he tocado madera, no voy a pensar más en ello. Es ilusorio, realmente no hay ninguna evidencia que haya detrás de decir de expresar una superstición o creer una superstición de que me vaya a proteger. Pero la persona tiene la sensación de que le trae seguridad. Y pasa Ujú, que igual tú no crees en supersticiones, lo ujú. que pasa es que dicen, voy a tocar madera. Entonces, igual tú dices, si no toco madera, igual me pasa algo malo. Sí, eso es, claro. Eso yo creo que algo tiene que ver que incluso a la persona que tenga menos creencias o sea menos supersticiosa, cuando ve en un entorno que de repente todo el mundo Ajá. hace algo, él al final lo hace por si acaso, ¿no? Ajá, eso es. O sea, se propagan. O sea, se propagan también por un sentimiento de pertenencia, de no quedarme aislado de ese grupo que cree en esto, y sobre todo por un sentimiento de, vale, yo no creo, pero la condicional de, ¿y si realmente es cierto? Claro. Bueno, a mí no me importa nada creer en ello porque no me desbarajusta mi identidad, con lo cual voy a creer en ello por si acaso, ¿no? Luego también va mucho de aprendizaje por asociación, ¿vale? Hay un psicólogo experimental, gran defensor del conductismo, se llama Frederick Skinner, ¿vale? Que de hecho creo que también comenté un poquito su experimento con las palomas. ¿Te suena la caja de Skinner, la famosa caja de Skinner, palomas Sí, dentro? me suena lo de las palomas, sí. Vale. Pues Skinner descubrió que las palomas iniciaron esas conductas supersticiosas. O sea, las supersticiones vienen de muy atrás, pero Skinner, con esa psicología experimental, ¿vale? Experimentando con palomas, vio que las palomas ejercían conductas supersticiosas. ¿Cómo? Les daba comida a intervalos regulares, daba igual lo que estuviesen haciendo, simplemente de forma arbitraria les daba comida cada X, y las palomas pensaban que porque hacían cierta conducta antes, justo antes de darle esa comida, es que realmente era por eso por lo que se les daba esa comida. Claro. Con lo cual había palomas, pues cada una idiosincrásicamente, un guiño a Mario Pera, idiosincrásicamente haciendo, pues una aleteando, la otra picando el suelo, la otra haciendo círculos. Entonces, claro, las veías un poco mareadas porque cuando querían comida hacían eso porque pensaban que realmente había una relación de causa y efecto. Entonces, aprendemos por aprendizaje, aprendemos por asociación, ¿vale? Por modelado, por un modelado vicario, pero también por asociación. Entonces, Skinner descubrió esto y es alucinante ver cómo este condicionamiento operante accidental, que se llama así, se descubrió en las palomas y luego se vio cómo efectivamente extrapolado a los humanos también hacemos lo mismo. Hacemos estas relaciones causales cuando no hay sentido para ello, pero nosotros lo hacemos de una forma para ganar, y esa es la siguiente razón, para ganar economía cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ¿vale? Tenemos sesgos cognitivos y los sesgos cognitivos son atajos mentales, heurísticos que utilizamos para entender el mundo y decidir, ¿no? Decidir todo aquello que necesito para poder afrontar las situaciones de vida. Y son patrones inconscientes y automáticos. Y además del funcionamiento normal de la estructura mental, los sesgos cognitivos son necesarios para generar heurísticos, atajos mentales. Entonces, para nosotros generar relaciones, aunque sean inexistentes de causa-efecto, nos hace tener un sesgo cognitivo sobre el que no tenemos que dilucidar mucho más allá. El problema está en que cuando esos sesgos cognitivos son contraproducentes para nosotros. Estas correlaciones ilusorias, ¿vale? Que se llaman así, este sesgo de correlación ilusoria de las supersticiones, ¿vale? Más allá de tocar madera, ¿qué nos puede ser contraproducente decir tocar madera y quedarnos un poco tranquilos? Nada. 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 Entonces, por eso los sesgos cognitivos no tienen por qué ser perjudiciales per se. Claro, el problema está, por ejemplo, que a colación de lo que has dicho tú, Ujú, se me ha ocurrido, muchísima gente que se genera sus propios ritos, ¿no? ujú, Antes de que dice, no, mira, es que antes de un examen tengo que tener este calzoncillo puesto, tengo que totalmente. tomar un café, tengo Ujú, que levantarme de esta manera, tengo que hacer esto o hacer esto otro. ujú.
para mí lo malo es el momento en el que de repente esa persona, por H o por B, no puede hacer todas esas cosas, se ha puesto otro calzoncillo, se ha tomado un té, por lo que sea no ha podido hacer ese rito, que cuando esté haciendo el examen, eso le pase factura y haga que lo haga peor. Ujú, totalmente. Ahí sí sería contraproducente. Eso es. Porque luego hay mucho de profecía autocumplida. Otra razón psicológica. Es que la profecía autocumplida, ¿has escuchado alguna vez ese término? No, Vale. Pues es que yo aventuro que va a ocurrir algo, pero sin ningún tipo de base racional, con evidencia empírica, simplemente aventuro y precisamente porque lo aventuro me comporto de tal forma que al final termina ocurriendo profecía autocumplida, ¿no? Esto, una variante de la profecía autocumplida es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es aquel que dice que los profesores, cuando creen que sus alumnos no van a tener unos resultados académicos buenos, ¿vale? Lo expresan, así lo expresan con conductas, con palabras, con expresión a la hora de formar y tal. Esos alumnos reciben este efecto Pigmalión y al final terminan comportándose de esa forma porque tengo una persona frente a mí que no me está validando todo lo contrario, está mostrando que no valgo, ¿no? Eso muchas veces también pasa de padres a hijos. sí, Padres que consideran que los hijos no tienen esa autoeficacia, que no, pues lamentablemente hablando mal de que no valen para nada o no sirven para esto y tal, los hijos se lo apropian y ese es el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida. totalmente, Mm. totalmente. Yo creo que en ese sentido, eh, sí, sí. O sea, es decir, es lo que decía, que cuando te rodeas de muchos ritos, ¿no? O Ujú. de muchas diferentes supersticiones, Sí. el momento en el que estás haciendo algo y todas esas supersticiones te van a lo negativo, obviamente, como siempre hemos dicho aquí, es mucho mejor hacer las cosas de manera pensando que van a salir bien a Ujú. pensando que van a salir mal, ¿no? Eso es, eso es, a ver, cuando hablamos de la ley de la atracción, ¿vale? Esta ley de la atracción mística, espiritual, pues tiene cierta base, que es la que yo estoy ahora mismo explicando. La base es esta profecía autocumplida. Te comportas en base a lo que quieres obtener o lo que piensas que vas a obtener. Esto es así. Sí, Entonces, de ahí lo de la ley de la atracción, que no es que misteriosamente yo voy a recibir aquello que yo quiero, no. Es que si yo quiero algo, deseo algo, o más bien creo que me va a pasar algo malo, voy a actuar en base a claro, esa creencia, con lo cual mis actos o mis pensamientos van a ir dirigidos a eso. Lo termino atrayendo. totalmente, Ujú. totalmente. Es así. Si es que es lo que he dicho, yo al final aquí, yo el podcast debería de pagar No, 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 por no. hacerlo, porque estoy aquí, estoy, No. estoy aprendiendo un montón y luego voy a las reuniones y digo cosas como signo cognitivo y la gente, o idiosincrasia, y la gente se queda alucinada. Fíjate, antes has dicho calzones o calzoncillos, has hecho una referencia. Sí, o sea, a la gente que de repente dice, no, tengo que ponerme estos calzoncillos, que en su momento hice un examen, lo hice Sí. muy bien, tenía esos calzoncillos, luego creo que cada vez que me pongo esos calzoncillos, pues voy a... Esto yo, había gente, ¿eh? Michael Jordan. Michael Jordan, desde que jugaba era baloncestista y desde que jugaba en la universidad, ¿vale? Antes de llegar al culmen, él se ponía bajo su uniforme unos calzoncillos o mallas azules. Y luego siempre llevaba eso en la equipación futura, siempre. Y luego empezó a generar tendencia, porque luego empezaron a llevar los jugadores ese tipo de pantalones debajo del Sí, 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 equipamiento. es verdad, O es sea, es verdad. alucinante cuando me topé con ellos, por eso me ha llamado la atención cuando lo has dicho. Digo, pues yo me documenté sobre esto y me llamó mucho la atención. Así que Michael Jordan tenía la superstición de que si no llevaba esos calzoncillos, pantalones, mallas azules debajo del equipamiento, no iba a tener suerte, no iba a hacer un buen partido. Anda, que cómo estarían esos pantalones a los 10 años de carrera, ¿eh? Estaría la pobre madre de Michael Jordan diciendo, pero hijo mío, Quiero entender. esto ya tiene más agujeros que... A ver, quiero entender que iba cambiando, porque si no, o sea, Bueno, a ver, wow, si es un supersticioso de verdad, yo me imagino a unos pantalones de estos que ya andaban solos. que estaban ya andando Me solos. decían, voy yendo, voy calentando, ahora vas tú. Ah, vengo. Totalmente. Bueno, pues prosigamos, por favor.
Bueno, yo creo que he explicado un poco todas las razones psicológicas, la profecía autocumplida, los sesgos cognitivos, un poco la economía cognitiva esta, el aprendizaje por asociación. Me queda un poco hablar del valor evolutivo de las supersticiones, ¿vale? Tiene capacidad adaptativa. De hecho, a los psicólogos evolutivos siempre dicen que es mejor equivocarse por precaución, ¿vale? Que arriesgarse a ignorar un riesgo, ¿vale? Un posible riesgo. Ellos prefieren pasarse de precavidos a que realmente ese riesgo me pase por alto, ¿no? Ujú. Hay un psicólogo evolutivo, Justin Barrett, que también hablé de él en el de la fe, ¿vale? Ujú. Salió Justin Barrett, este psicólogo estadounidense, porque él ha estudiado mucho la ciencia cognitiva de la religión. Ajá. Y tú dirás, ¿cómo casa esto? Ciencia cognitiva, religión. Bueno, ya hemos hablado mucho en este programa y si no, a la gente que vaya a los programas anteriores, sobre que, bueno, que la religión no es tal y como nosotros, o sea, la espiritualidad Ujú. es otra cosa totalmente diferente y que tampoco se puede ser cientificista y no creer en ciertas cosas y que, bueno, al final el buen científico también pone en duda el método científico de vez Sí, en cuando. totalmente. No, lo has dicho muy bien. Entonces, la ciencia cognitiva de la religión estudia el pensamiento y el comportamiento religioso, ¿vale? Desde esta psicología, desde esta ciencia cognitiva y evolutiva, ¿vale? Entonces, Justin Barrett decía que cuando adoptamos creencias religiosas y por ende supersticiones, porque ya sabemos que originalmente vienen desde ese matiz religioso, ¿vale? Desde los romanos, Cicerón, como hemos hablado. Entonces, cuando adoptamos estas supersticiones, ¿vale? Va innato a nuestra propia estructura mental humana. Es decir, no es que lo hagamos por necesidad emocional, no es que lo hagamos por tener una fe en Dios propia a nivel cultural, es que él dice que nuestras capacidades cognitivas, ¿vale? Básicas, siguen esa tendencia de creer en algo sobrenatural. Precisamente pues bueno, porque el hecho de creer en algo sobrenatural hace que nosotros, ¿vale? Podamos entender mejor el mundo. Esto contrasta muchísimo, ¿no? Con ese método científico o la ciencia. Pero realmente por eso habla de esa evolución, porque nos ha dado un sentido de pertenencia al grupo también, porque nos ha dado esa capacidad de tener una teoría de la mente, de atribuir intenciones agenciales a otras personas, deseos, pensamientos propios, distintos a los nuestros, ¿vale? El problema está en que la cuestión está en cuando detectamos intenciones agenciales en hechos, en objetos, en dioses, en tal. Entonces, todo esto ha sido culturalmente heredado y Justin Barrett decía que porque había una estructura mental humana innata que predisponía a creer en lo sobrenatural. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, además sí que es verdad que en estos 16 programas que llevamos, Ujú. también he pasado yo un poco de ser igual una persona mucho más escéptica Lo sé. con muchísimas creencias, Ujú, a pasar a empezar a ver un poco las cosas de otra manera. ujú, Porque sí que es verdad que nosotros somos humanos, somos sociales, y dentro de o sea, dentro de lo que nos comunicamos o de lo que nos pasa también socialmente, hay muchas cosas que no se pueden explicar con el método científico. ujú. y, Eso hay, es. y hay muchas veces que comprender algunas situaciones, pues para ello tenemos que entender también que no todo tiene que ser A más B igual a C. Eso es. Yo siempre lo digo. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El que es científico, el que sigue el método científico, siempre se cura en salud a la hora de decir, no es que esto no exista, es que el método científico no puede probarlo. Entonces, pero siempre se cura en salud y siempre además el buen científico es el que está siempre hipotetizando sobre aquello que lanza a la luz, porque siempre de alguna forma se está de nuevo actualizando, se está comprobando, ¿no? Se está viendo la veracidad, se está viendo si eso puede cambiar o no, si puede mutar. Entonces, hay tantos casos a nivel científico que antes no se podían evidenciar y ahora sí.
que claro, ahora dirás, bueno, ¿cuántos habrá ahora que ahora no, pero en un futuro sí, ¿no? Un día tuve una conversación con una persona, un allegado, un conocido que decía que prácticamente ya todo lo... recuerdo esto. Decía que ya estaba todo prácticamente descubierto científicamente, que poco hay que el método científico no pueda descubrir Bueno, o patentar. Y es como, me quedé yo... como, wow. O sea, una de dos, o tiene una gran cátedra esta persona a nivel científico y yo me tengo que callar, o ostras, es muy arrogante, ¿no? Pensar así. Yo creo que ya solamente pensar que Ujú, parte de nuestro planeta está aún por descubrir, es decir, ujú, no sabemos de muchas partes del océano, de debajo de nuestro océano, qué es lo que hay o cómo es decir, son ujú. sitios que no hemos llegado. Y hay muchísimas cosas que tampoco, o sea, es decir, qué aburrida la vida, ¿no? Todo, si fuera todo método científico. Muy, muy, muy O sea, aburrida. O sería aburridísima, sea, seríamos muy todos aburrida. hola, necesito 5 proteínas, dámelas. Hoy quiero estar contigo. Yo no, pues entonces no estaremos juntos. Adiós. Claro, recuerdo en los podcast days, que ha sido este fin de semana, como has dicho tú antes, hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos con Iván Pachi? Iván Pachi, por cierto, un podcast muy bueno, Que ganó un premio. ganó el de las sombras, el círculo de las sombras, Sí. si no, espero que no lo esté diciendo mal, creo que es el círculo de las sombras, más que, bueno, es un podcast que se ha hecho a raíz de un libro, ¿no? Eso De es. hecho, su amigo es el escritor. Correcto. Jaime se llama. Perdón, el apellido no lo recuerdo. Pero sí, a lo que iba. Y hablábamos con Iván Pachi, ¿vale? Pues del tarot. Recuerdo que nos preguntaba, nos contó la historia del tarot, me pareció muy, muy interesante, que se hacía, pues inicialmente se hacía como juego de mesa, Sí, sí, realmente, ¿no? claro. Y los ricos lo hacían para que los pobres... O sea, siempre hemos tenido ahí un tema de que los ricos siempre se han aprovechado un poco de los pobres, ¿eh? Los ricos lo hacían para que los pobres, ¿qué? Bueno, lo que nos comentó es que lo Ujú, hacían para que los pobres ujú, tuvieran como su destino ya marcado y entonces ujú. digamos que no se preguntaran si podían hacer algo diferente para poder... Si podían intervenir en ese eso es, destino. eso Ujú, es, eso totalmente. es. Y claro, cuando me preguntó que si yo creía en el tarot, bueno, o sea, mi creencia va más, o sea, va más por el estilo de creer en eso sobrenatural, tener esa tendencia, porque bueno, haciendo esto tampoco me cierro puertas e investigo, compruebo. O sea, creo firmemente en que si me echan las cartas, ese será mi destino. No, para nada, no creo en eso. Pero sí que, bueno, sí que me gusta usarlo como herramienta, ¿no? Y ¿por qué no? De entender más allá que no sea, como tú dices, constreñidamente en ese método científico. Y es que, pues sí, pues que aparte es que es eso, es que hay muchísimas cosas que el método científico no puede explicar. Y es más, hay muchísimas cosas que se hacen con el método científico y que salen mal. Ujú, Y es que porque las personas somos personas, no somos máquinas. ujú, Y las personas, pues yo creo que tenemos algo más, totalmente. algo Estoy más. contigo. Y luego que vaya pesimista, ¿no? El hecho de pensar que no hay tantas cosas más por descubrir. Cuando yo creo que el universo, el cosmos, como decíamos en nuestra promo, está aún por descubrir. Así Ujú. que no os preocupéis, que estamos aquí para enseñároslo. Me encanta esa profundidad que le das. Claro, esta profundidad, el método científico, ¿qué dice de esta profundidad? ¿Eh? ¿Qué dice de esta voz? Es el siglo de las El sombras. siglo de las ¿Qué sombras. estaba yo pensando? Le digo, yo creo que no es el círculo, no es el círculo, es el siglo de las Creo que el círculo de sombras. las sombras iba a ser la segunda parte que van a hacer ya con el Puede ser, éxito. Anota, por anota, eso no anota. sonaba. El siglo Es que Iván nos lo de las contó y sombras. por eso no nos enteramos. Bueno, Ramón, vamos a dar pie a esa primera superstición. Venga, Venga, por arranca favor. tú. Venga. Pero voy con las mías, ¿no? Arranca tú, Voy sí. con las... Arranca con una Vale. primera tuya y luego ya voy con una mía. Yo he querido empezar con una superstición de... Porque, bueno, ya sabe aquí la gente que yo soy del País Vasco, que yo soy del norte. Es caricasco. Es que ricazco. Entonces, en el norte hay mucho misticismo y mucha mitología. Esto ya te lo Ujú, comenté y no sé por qué yo creía que era solamente en el País Vasco, pero también en Asturias, en Galicia, hay muchísima mitología, muchísima ujú, mitología. Y una de las cosas que suele haber, por ejemplo, cuando vas a una casa del País Vasco, ujú. es una especie de flor, ¿vale? Que es como, bueno, que es un girasol, ¿vale? Que se pone ahí y que se pone en la puerta y que está Ajá. seco.
Y se llama En la entrada, en en la la entrada. puerta. Y se llama el Egusquilore, que es Ajá. Egusqui es sol y lore es flor, o sea, la flor del La flor sol. del sol. Y bueno, al final, Ujú, dentro de la mitología vasca hay una especie de diosa, que es la ujú. madre tierra, que se llama Amalur, Ama de madre y Lur de tierra. Voy a ir explicando un poco para que la gente empiece a aprender euskera. Y bueno, estas flores hacían que en la casa donde tú estuvieras, pues hubiera prosperidad, Ujú, hubiera dinero y sobre todo hacía que las criaturas de la noche, los hombres lobo, ujú. sobre todo los duendes, que eran muy puñeteros, si se te metía un duende en casa, muy difícil Ay, de qué sacar. graciosos. Era muy difícil de sacar. No entrar en esas casas porque estaba el Egusquilore, que el Egusquilore era, bueno, pues un poco Mm. lo que decía que la madre tierra estaba protegiendo tu casa. Qué interesante. Esto es un ejemplo de o sea, muchos objetos. No sé si tú se te ocurrirá alguno que se ponen en casa. Yo me acuerdo que antes había un San Pancracio así, que se le ponía También, una moneda, cierto. que se le puso la moneda de cuando era la de 25 céntimos, que justo tenía el La agujerito. del La del agujerito se le agujerito, quedaba. Eso es cierto, los cinco, ostras. sí, los 5 duros ahí estaban ahí. Eso lo tenía mi abuela. Claro, claro, claro. Es San Pancracio que decías tú, ¿pero Sí. esto para qué es? No, esto es para que dé dinero. Y tenía un dinero justo en el dedo. Bueno, ahora que has dicho de objeto, recuerdo el muérdago. El muérdago en Navidades, ¿no? Que se Sí, pone justo encima de la puerta para que pases y creo que te dé esa buena suerte, ¿no? eso es. Ah, Eso es, eso es. Bueno, ujú. el muérdago también hace que te Que beses con alguien, con alguien. eso te iba a decir, que ya no solo, no sé si buena suerte también, pero lo de que te beses con alguien sí era, Lo ¿no? que te daba es mala suerte si no te besabas. Ah, vale, vale, vale. Sí. Pero yendo un poco Ujú, por ahí, yendo por el Egusquilore, el tema está que el Egusquilore es una planta que, aun y todo puesta y seca, ujú. tenía una capacidad y era que cuando se secaba, digamos, sus hojas se cerraban. Y cuando tenía más humedad, pues sus hojas se expandían. Entonces, con eso la gente sabía si iba a llover o no. Curioso. Qué interesante, la verdad. Entonces es un poco como que objetos que quizás se utilizaban, por ejemplo, esto igual lo utilizabas para mirar y decías, joder, hoy va a llover, porque Mm, está tal, o hoy no va a llover. ujú. Que luego también pues tienen todo un misticismo, ¿no? ¿Y tú lo tenías en tu casa cuando vivías allí? Yo en mi casa no, porque he vivido en un piso, vamos, pero esto se hacía en Ujú. las casas más una casa Baja o grande, un sí, una casa chalet grande que o... estaría hacia Ujú. afuera, porque claro, al final el Euskilo lo que necesitas saber cómo estaba el viento, o sea, cómo estaba Vale. el aire para poder verlo, pero sí que lo he visto Mm. en muchísimas casas. Bueno, pues de protecciones va la cosa. Yo voy a lanzar la mía, la Venga, primera mía. venga. A ver, yo adoro los gatos. Los adoro. O sea, me encanta cualquier menino. Entonces, qué mal esta superstición de que cruzarte, de que se te cruce un gato negro, da mala suerte. Pobrecitos míos, con lo bonitos que suelen además tener los ojos amarillos, que son preciosos. Bueno, pues ¿por qué da mala suerte? Vamos a ver. Principalmente en el Antiguo Egipto, realmente los gatos eran sagrados. Daban protección al hogar. Si se tenía un gato en el hogar, daba protección. O sea, el gato que sea negro o tal, daba protección. De hecho, está la diosa protectora ligada al sol, Bastet, que tenía cuerpo de mujer y cabeza de gato, y daba esta protección a las personas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza esto a deteriorarse? ¿Cómo no? En la Edad Media. Porque en la Edad Media esto dio un giro radical y ya los gatos eran, bueno, brujería. De hecho, se pensaba que eran los familiares de las brujas o eran brujas transformadas. Sí, sí, o sea, totalmente, Ujú. totalmente. Y de ahí viene esa superstición de que si se te cruza un gato delante, mal augurio, porque será una bruja o una bruja está cerca, ¿vale? Pero si es que, sin embargo, también en Japón y en Escocia, también los gatos negros son símbolos de buena suerte. O sea que realmente hemos heredado una tradición, como muchas de la Edad Media, muy malas. Porque la Edad Media era, ya sabemos, la religión preponderante ahí y yo voy a nivel de castigos y a nivel de miedos a someter. Entonces, el gato negro era una forma de, pues, de seguir controlando a la sociedad. Y lo hemos adoptado ahora. Entonces, qué pena cuando yo veo muchas veces a personas decir esto, ¿no? Que se les cruza un gato y dicen, ¡uy, qué de mala suerte! Es como, oh, Dios mío. Yo, Oh, Dios mío. yo de hecho, o sea, no me gusta nada esa superstición. Ujú, tampoco. Y hace muchísimos años fui a adoptar un gatito Ujú.
Y llegué a una casa y había, pues, había tenido justo la camada y había como Ujú, o sea, pero vamos, como 5 o 6 gatitos de todos los colores, porque salen ahí multicolores, y estaban ahí correteando todos y tal. ujú. Y había en la esquinita uno que era negro, que el pobre estaba ahí Mm. como alejado. Y yo dije, Este pa' yo mí. quiero el negro. Y me dice, pero, como, o sea, ¿Pero por qué quieres el le negro? extrañó a la mujer porque dice, pero si hay un montón súper bonitos. Y había de tabis, había de colores, había gris, Ujú. o sea, un poco de como grises con Blanco y rayas. Sí, blanco y grisito. blanco. Ujú. Y cogí el negro porque dije, es que a él no le va a querer nadie. Y bueno, fue mi gato durante 16 Y años. precioso, ¿eh? Que me he visto ¿Y fotos. sabes cómo lo llamé? Murphy, Murphy. por la ley de Murphy. Y porque dije, mira, si dan mala suerte, esa mala suerte la voy a intentar La voy a vencer. revertir, Eso es, lo voy a ¿no? Qué revertir bueno con mi eso. gato. Me gusta esa historia. De hecho, como curiosidad, el 17 de agosto en Estados Unidos se celebra el día de apreciar a los gatos negros Oh. para romper con esta dichosa superstición medieval. Tendríamos que volver todos al antiguo Egipto, tener todos gatos en casa. Además, es que, de hecho, los gatos de esa protección, en los egipcios creían mucho en que veían a los espíritus. De Bueno, hecho, ¿quién no tiene quizá un gato en casa yo te voy a decir, o ha escuchado esto? que mi gato veía espíritus. O sea, Y, no, y perciben, tienen percepciones. o sea, sí que es verdad que yo me he encontrado alguna vez que mi gato ha estado mirando a un sitio o ha estado mirando y luego Ujú, en esa casa o en ese ujú, sitio ha pasado algo. Pero el gato lo percibe, o sea, porque son seres muy callados, ujú. pero que observan mucho. Sí, 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 sí. Son natos observadores. Eso es. Natos. Y bueno, yo pienso también que en el antiguo Egipto se usaban también para lo que se usa normalmente un gato cuando lo tienes en casa, que es para cazar ratones y para que mantengan tu casa Totalmente. Fuera de libre de plagas. plagas y de todo tipo. Totalmente. Con lo cual, sí a los gatos y sí, desde luego, a los gatos negros, por favor. Eso Se es. acabó con esta superstición medieval. A mí te prometo que los gatos negros me parecen lo más. O sea, Además, son súper a mí me bonitos. parecen súper bonitos todos, A mí pero los también. gatos negros, Incluso los egipcios. A mí me o gustan. sea, Que no tienen pelo. los calvos, sí. Los calvos. A mí todo animal me parece súper bonito, pero sí que es verdad con gato negro, que yo lo he tenido con los Wow. ojos Sí, amarillos, no, no, no. Wow. que es como. Es belleza Sí, gatuna, sí, como digo yo siempre, belleza gatuna. eso es. Y un gato, ahora, o sea, siempre te va a dar cariño y te va a dar compañía y te va a librar de que tengas ratones, arañas, Totalmente. espíritus, Sí, que lo todo. tienen todo, ¿verdad? Que dejan un poquito de pelo para arriba y para abajo, son un poquito juguetones, te Tienes, rascan las cosas. sabes que durante los años que viven tienes que limpiarles la mierda, pero si lo aceptas ya, desde el principio, pues estará bien. Porque él otra cosa no, pero dice yo, dame de comer. O sea, Hombre, lleva a cabo toda esa protección el pobre animal, pues al cambio que te pide simplemente que le limpies la caca, ¿eh? Y le des de comer. o Que sea, tampoco te pide sacarle. O sea, los gatos son la sana riaza del podcast. me ha gustado eso. Bueno, next. Venga, next. Yo creo que también hay otra superstición que no sé si ahora está también. O sea, yo hace tiempo sí que estaba, pero no sé si ahora la gente la tiene Ujú, muy en consideración, que es la de levantarse con el pie izquierdo. ujú. Sí. Sigue Es, estando, eso es, vamos, está a la orden del día. pero tú te fijas cuando te levantas, ¿con qué pie te levantas? Yo creo que nadie. O sea, te levantas con la legaña aquí, con los pelos asá, y Eso te es, levantas de cualquier forma. O sea, eso es. que hay gente que seguro que se estira de la cama. haciendo- Eso es. Y que bueno, que esto viene un poco de la antigua Roma, también viene Ujú, esta superstición y que decían un poco también que cuando entrabas en una casa no podías entrar con el pie izquierdo, tenías que entrar con el pie derecho ujú. para poder entrar bien y para poder, digamos, tenerlo, porque si no, o sea, es decir, todo iba a ser funesto, sinister, ¿no? Que decían ellos. Ajá. Entonces, aquí viene un poco Pero la razón por la que esto es así, ¿sabes? Se sabe, o sea, O sea, yo he estado mirando y lo único que se decía era eso, que ujú, para ellos era como muy funesto el hecho de empezar algo con la izquierda. Pero yo creo que es porque en su momento, ujú. si tú, o sea, si tú eras, por ejemplo, zurdo o tenías algún tipo de, o sea, no estabas en la En la norma, norma común de en la soy norma diestro. común, Sí, es que antes además se les castigaba y se les eso es, eso obligaba. es. Todo lo que no esté en la norma común era malo. Y es un Claro. poco
Lo que Bueno, lo que estamos hablando de la superstición está por encima de, se sale de lo normal, lo establecido, ¿no? Eso Lo es, eso es, confirmado y eso es, es, bueno, malo. Es lo que hablamos antes, depende de cómo lo uses, ¿no? Puede ser eso es, contraproducente o no. eso es. Pero tú fíjate que también en el Feng Shui se Ujú, dice también lo mismo. Es decir, que todo lo que es el tema del lado izquierdo, pues que también está mal. ujú, Entonces es un poco ver que igual este tipo de supersticiones nos vienen porque la gente no entiende que hay gente que es diferente. ujú. Pues puede ser, está bien hilado. Sí, te lo O compro. sea, Ramón, te lo compro. bueno, pues, aquí te lo vendo. Yo, de todas formas, creo que sí que la uso como dicho, ¿no? Que eso es decir, hoy me levanto, o sea, cuando te pasan Sí, muchas cosas más, hoy me habré levantado con el pie izquierdo. sí. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Eso Sí, es, se dice un poquito con ese dicho para simplemente mostrar que estoy con el, vamos, que estoy con el gesto torcido. eso es. Que no tengo el horno para bollos, básicamente, ¿no? No tengo el horno para bollos, me encanta. O A sea, mí también. De hecho, siempre que escucho eso, bueno, cuando no lo uso yo porque estoy mal, siempre que lo escucho es como, bollo, horno. O claro, sea, claro. chocolate. Dices, vamos a comernos un bollo. Total. Por cierto, a vosotros os decimos que en los comentarios nos pongáis, por favor, qué supersticiones tenéis. Sí, 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 Si sí. tenéis alguna superstición extraña, Ujú. si, por ejemplo, alguna de las que como vamos a comentar, eh, la usáis, o sea, Ujú. esto, y si hemos dicho algo que no es del todo cierto, por favor, decídnoslo en comentarios porque Sí. nos encanta. Sí, sí, sí. Además, es que incluso puede haber una parte 2 de supersticiones, de, bueno, comentarios que nos dejen de, pues estaría bien que hablaras de esta superstición que es mucho de mi tierra, tal, no sé qué, yo Claro, la conozco, pero estaría bien que hablas de ella. por O, pues favor. si gusta tanto este programa, pues, oye, que queremos una de supersticiones parte 2 Las supersticiones, y dos, la lo hacemos. hacemos. Eso es. Por favor, Ana, siguiente Vale. superstición. Romper un espejo trae 7 años de mala suerte. Esto lo hemos Eso, escuchado, ¿no? bueno, lo hemos escuchado, ¿no? Es que Y no queremos romperlo. cada vez que movía yo, o sea, yo de pequeño tenía muchísimo miedo, porque encima decía 7 años. O sea, no podía decir, bueno, un día de mala suerte, una semana, un mes, 7 años. Claro, es que en la antigua Grecia y Roma, de nuevo, vale, todo es antiguo. Todo es antiguo. Todo es antiguo. Estaría bien mirar a ver qué supersticiones hay creadas de una forma más contemporánea, que puede haber, ¿no? Entiendo, porque todo está como referido a Antiguo Egipto, Antigua Roma, Antigua Grecia, ¿no? Bueno, pues en Antigua Grecia y Roma se decía que los espejos no eran simplemente objetos sin más, eran objetos que se creía que realmente reflejaban el alma de la persona, la esencia, con lo cual romper uno equivalía a destrozar tu esencia. ¿Y qué pasa? Los romanos pensaban que la vida se renovaba en ciclos de 7 años, ¿vale? Que tu alma, que tu cuerpo, que tu suerte se renovaba en ciclos de 7 años. Por eso si tú rompías tu propia esencia, tu propia alma, hasta que no pasaban 7 años, ¿vale? No ibas a reestructurarla de nuevo, con lo cual eran 7 años de mala suerte. Esto es lo típico de lo que hemos dicho antes de la condicional. Yo no soy muy supersticiosa, tú tampoco, pero mejor no rompamos un espejo. No, no, claro, yo de pequeño te prometo que estuve muy mal, Ujú. porque cuando veía que algún espejo se iba a romper, o sea, siempre estaba pensando en, yo creo que es, que igual todo esto también nos viene un poco por las madres, ¿eh? ¿Te acuerdas que aquella vez hablamos sobre las madres que Sí. nos decían consejos para meternos ahí como falsos? Para meternos miedo y que Metes tengamos miedo. cuidado con los espejos de la Eso casa es, porque cuestan dinero, eso es, eso básicamente. es. O sea, a la madre le venía muy bien que los romanos pensasen que cada 7 años se renovaba la vida. Eso es. Pues yo adopto esta creencia porque a mí me viene bien para que mi hijo tenga cuidado con mi espejo que me ha costado lo que me haya costado, Claro, claro, ¿sabes? claro. O sea, Lo entiendo. Sin embargo, fíjate, como curiosidad, ¿vale? Porque esto también lo estuve buscando a conciencia, la leyenda de Verónica. es que, a ver, yo tengo que decir que para mí los Sí. espejos, para empezar, no sé aún cómo funcionan. Me encanta. Me encanta Y yo eso. creo que No sé cómo funciona. un señor de más de 40 años como Sí. yo, aún no lo sepa, es que siempre toda mi vida he dicho, ¿cómo es posible que me vea yo ahí? ¿No? Pues te voy a decir una cosa, Dime. Ramón. Mientras estoy explicando lo de la leyenda de Verónica, haz una busca activa. Pregúntale a ChatGPT. Esto es en directo. ¿No es espontáneo esto? Pues venga, vamos a ver de dónde viene, o sea, cómo es posible que yo el reflejo, o sea, yo pueda verme reflejado en un objeto que llamamos espejo, ¿vale? Bueno, la leyenda de Verónica, mientras Ramón está haciendo esta búsqueda, ¿vale? Esto venía de la leyenda de Bloody Mary anglosajona
de los Ajá. años 70-80, que estuvo, bueno, La conozco, la conozco. arribísima. A mí me daba miedo realmente, porque luego de Verónica se pasó a otros nombres, Sí, sí, también. sí. Entonces se decía que si tú te ponías delante de un espejo a oscuras con una vela encendida y decías 3, 7, 9, ya no se sabían las veces. O sea, en un colegio eran 3, en otro eran 8, este amigo de tal me ha dicho que son 9. Bueno, que si decías una serie de veces seguidas Verónica ante el espejo, se te mostraba Verónica que había fallecido en un accidente trágico o se había suicidado. Esto depende de cada, esto depende de cada, pues en este caso nacional, pues de cada comunidad autónoma, de cada colegio, de cada, ¿no? Depende de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el folclore adolescente, cuando la gente realmente se atrevía a hacerlo y podía ver delante, pues se podía poner delante del espejo con una vela encendida a semioscuras, hacer esto, era como, ostras, que he sido capaz de hacer esto, ¿no? Y ya más pertenece al grupo, lo que hacemos por pertenecer al grupo, ¿no? Tanto de adolescentes como de mayores. Cuidado, que esto también es verdad que achacan mucho al adolescente, pero el mayor, el adulto, también hace mucho por pertenecer al grupo, las cosas como La son. verdad es que sí. Y te voy a contar una cosa. Hay un Dime. fenómeno que se llama fenómeno de Troxler, ¿vale? Que es un médico suizo que lo descubrió en el siglo XIX, a principios. Vale, el fenómeno Troxler, ¿qué dice? Que cuando tú te pones delante de un espejo en condiciones de semioscuridad, y centras tu mirada en un punto del espejo, empiezas a distorsionar todo lo que hay a tu alrededor. Entonces empiezas a generar, es una ilusión óptica, empiezas a generar figuras que no existen, ¿no? Que empiezan a darte miedo precisamente porque, bueno, como somos oscuros, como está oscuro y, bueno, viva la imaginación, ¿no? Y luego además que si eres una persona muy dado a lo tenebroso, pues a tener esas Sugestión, inquietudes. Sí, sugestión. es exacto, esa sugestión, ¿no? Pues más aún. Entonces, claro, los jovencitos hacían esto, ¿vale? Efectivamente veían cosas raras, tal, pero porque es una ilusión óptica que se llama fenómeno de Troxler. De hecho, también existe este otro fenómeno de generar figuras desde elementos ambiguos, que es la pareidolia. Sí, Esto es sí. como cuando vemos nubes y hacemos formitas con ellas, Sí, por sí. ejemplo, Sí, ¿no? sí. O sombrillas que parecían fantasmas. Totalmente, yo tengo un amigo que dice, es que siempre me pasa lo mismo. Tengo una planta en mi casa, ¿eh? Una planta bien grande en mi propia habitación que yo duermo y la tengo en diagonal. Y cuando me estoy durmiendo muchas veces la miro y me creo que hay un viejo ahí, o que, ya te digo, hay una persona mayor, o hay un brujo, hay un algo, y me da miedo, claro, la pareidolia. Y fíjate que siempre le pasa y sabe que es una planta que no va a ningún lado. A mí me pasa muchas veces. Es decir, Ujú. yo también tengo una casa un poco grande que tiene muchas sombras y que Ajá. tiene muchos sitios donde se puede reflejar la luz. Y como soy una persona que duerme con las ventanas abiertas, Ujú. También en obviamente, invierno. perdón, Las persianas subidas. las persianas Vale. subidas, sí. Que también se dice mucho persianas abiertas. La gente dice, pues no sé, cojo, hachazo la persiana y la abro. Sí, persianas subidas, querías decir. Duermo con las persianas subidas. Muchas gracias, Ana Riaza. Y entonces tengo también un árbol fuera. Y Ujú. entonces el árbol que se mece con la luz que viene de atrás, que rebota en la pared, genera Sí. Disney. Pero Disney mal. Disney mal. Entonces, Están claro, todos los malos de Disney ahí, claro. juntos, Entonces ¿no? tú estás así durmiendo y de repente te levantas así, que la legaña también te llega ahí, ¿sabes? Porque, a ver, amigos, o sea, cuando nos despertamos, o sea, el iPhone ni siquiera nos ve la cara, porque tenemos una cara que ¿para qué? Y luego además, que a mí me ha pasado y le pasará a mucha gente seguro, que cuando te despiertas, enciendes el móvil o coges el móvil y estás así. Claro, estás así. Porque te Entonces, molesta, pero tú sigues mirando, ¿eh? sí, sí, Diciendo, sí. que se adapte Sí, ya. O sí. sea, Soy joven, puedo adaptarme aún. Entonces, en ese momento ves. O sea, yo he visto figuras y tal, y también depende un poco de el momento en el que estabas sugestionado. ajá, Pero sí, sí, sí. O sea, pasa para idolia. pasa. Y Ujú. Verónica, hay una película que se puede ver, que Ajá. la hizo hace unos años, que habla sobre un caso que hubo en Vallecas, Ah, que fue de eso, de una chica bueno, está basada en un caso real, y la peli pues se puede ver de, pues eso, lo que hablas de un instituto, de unas chicas que empezaron a hacer lo de Verónica en el espejo, y bueno, pues que les pasa una serie de cosas. Tampoco vamos a estripar la película, es una ujú, película de miedo, pero que bueno, que se puede ver y está bastante bien hecha. O sea que pues mira. me gusta Buena mucho. referencia. Ya hemos
Ya hemos metido una referencia cultural. Venga, Perdón. perfecto, perfecto. Entonces, es una buena referencia. Ujú, Yo creo que también como Verónica, y para apostillar, es, por ujú. ejemplo, La chica de la curva o muchísimas otras leyendas. Leyendas urbanas. Pues mira, un programa lo podríamos hacer de leyendas Me urbanas encanta, y explicar un par de ellas, 3, 4, los que nos dé tiempo, me de encanta, leyendas urbanas me encanta, típicas, me ¿no? encanta. Esto estoy ahora recordando un programa de hace mucho tiempo de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio. Bueno, muchas veces se habla de leyendas urbanas, pero de muchos años atrás, ¿no? Cuando era bastante, mucho más centrado en el tema. Cuando molaba. No, cuando, joder, A mí me sigue molando ahora, el programa pero de Cuarto Milenio ha sí, sido increíble sí, sí, no, no, increíble. y, por ejemplo, todo el tema de las psicofonías ha sido Ujú, increíble sí, o sea, cómo sí. lo ha tratado, cómo se ha visto y a mí me parece A mí me súper. encanta, a mí ese programa me encanta. Iker Jiménez me parece guau, un periodista Habrá que grande. invitarlo alguna vez al Bueno, podcast. a mí me encantaría, claro. A mí El también. caso es que quiera venir, o sea, pero a mí me encantaría. Bueno, desde aquí, Iker, te mandamos, Eso es. te enviamos Grande, un grande testigo. Iker. Eso es, eso es. Bueno, ¿has hecho esa búsqueda activa? He ¿Has hecho esa, preguntado a nuestro chat GPT? he hecho esa búsqueda activa ¿Y qué nos dice? y me dice, Cuéntanos. a ver, los espejos funcionan gracias al principio muy simple de la óptica, la reflexión de la luz. Ajá, reflectante. Te explico. Ujú, La luz siempre se refleja. sí, Dice, cuando la luz que viaja en forma de rayos coincide en una superficie, parte de ella rebota. Si la superficie es rugosa, ajá, los rayos rebotan en distintas direcciones. Eso se vale, llama reflexión difusa. vale. Sin embargo, si la superficie es El espejo, muy lisa en espejo, como la de un espejo, los vale, rayos rebotan de una forma ordenada. Y esto es reflexión especular. vale. O sea que siempre que nos estamos mirando al espejo está ocurriendo un fenómeno que es el de reflexión Especular. especular. Ajá. Qué interesante. Sí. ¿Esto tiene trampa? ¿Por qué? Porque me lo estoy diciendo así. No, no, no. Lo estoy pensando y me está pareciendo súper interesante. Bueno, pues a mí también, la verdad es que a mí también. Ujú, O sea que, y luego también explica un poco, pues que el ángulo, o sea, ya hemos visto muchas veces que hay algunos espejos que de repente ujú. dices, oye, este espejo me hace más gordo Sí, o este espejo me hace más delgado. sí, 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 sí. Totalmente. Entonces entiendo que esas superficies, si tienen Si como, tienen que cierto ángulo, eso no, es, no es por liso, sino supongo que por ángulo, ¿no? sí, Por cómo estén. bueno, sí, o por ángulo o que sean un poco más cóncavos, por Ah, ejemplo, eso pues es. nos pueden dar una distorsión de la realidad. Ujú, curioso. Por eso también de ahí el juego de en los típicos circos de entrar en túneles, ¿no? De espejos, ¿no? De espejismos y algunos ser grandes, otros pequeños, porque juegan con esos ángulos, como tú dices. Claro, y aquí hay una cosa que viene, que es en la ley de la reflexión, que dice que el ángulo de incidencia, el que forma el rayo que llega, es igual al ángulo de reflexión, el que forma el rayo que se va. Por eso el espejo devuelve la luz Ujú, hacia el mismo lado hacia donde vino, pero con una orientación simétrica. Y eso es lo vale. que nos da a nosotros cuando estamos mirándonos al espejo, ese efecto Ujú. que nos lo creamos nosotros virtualmente, que os lo estoy leyendo un poco de ahí, que creemos que hay algo ahí detrás. O sea, es decir, que creemos que sigue el Sí. espejo. De hecho, tengo que decir que hace poco se ha puesto de moda Ujú. en TikTok, como en Internet, la gente que decía, "Oh, pero ¿cómo puedes saber el espejo lo que hay detrás a ti? Sí, 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 ¿Qué sí. dices tú? Eso lo he visto yo, esos vídeos. Alma de cántaro, ¿sabes? Totalmente, sí. Ahora que dices, yo por lanzar una referencia cultural, ahora que has dicho lo de que habrá, o esa sensación de que habrá ahí, que Claro, hay como otro mundo, Alicia a través del espejo, a mí me gustó mucho increíble. la película como está hecha. No me gustó la primera de decirlo, a mí me aburrió bastante y eso que a mí, bueno, soy fanática de Alicia en el País de las Maravillas y de todo lo que supone, que ya haremos un programa dedicado a eso, lo voy a disfrutar muchísimo. Pero la segunda parte, la hice a través del espejo, me gusta mucho porque Alicia se mete dentro de ese espejo. Está hecha de una forma, aparte de muy fantástica, muy fantasiosa, muy bonita. O sea, todo lo que envuelve, los colores, a todos los elementos que hay, también los sonidos, está hecha de una forma muy bonita, muy sensible. A mí me gustó mucho la segunda parte. A mí me parece que la segunda parte está mucho mejor que la primera. La primera me parece otra referencia cultural que tenemos. Alicia A través del a través del espejo, espejo. la película. Y es Ujú. que el espejo realmente, claro, nos hace ver a nosotros mismos como si fuera otro mundo, pero nos da nuestro reflejo. Y es Ajá. algo que nosotros no estamos viendo. Yo ahora mismo no me estoy viendo a mí mismo, te estoy viendo a ti, pero cuando Ujú. nos vemos en el espejo es que estamos viendo lo que ven los demás de Y luego nosotros. también, por eso se dice mucho lo de que somos espejos unos para otros, porque no solo está el objeto en sí que te refleja tú, como decían los egipcios o
romanos de que refleja tu esencia, sino es que las personas también tenemos la capacidad de ser espejos para los demás, ¿no? Y por eso también hay muchas proyecciones, introyecciones, porque realmente siempre que estamos interactuando con personas, nos estamos viendo reflejados en ellas, de una forma o de otra. Sí. Entonces eso da mucho de qué hablar. Es que los espejos ya nos dan un programa. Solo los espejos. Solo los espejos. ¿Tienes una empresa de espejos? Llámanos para patrocinar este Sí, programa. y hablamos de tus Y hablamos de espejos, espejos. rugosos, no rugosos, cóncavos, convexos, lo que sea. Eso es. Vamos a la siguiente, te toca a ti. Venga, me toca a mí. Vamos a hablar sobre el tema de brindar con agua, ¿no? Que se dice, Bien. no brindes con agua, que da mala suerte. Qué mal eso. Creíamos que esto estaba patrocinado por Don Simón. Hombre, pues ya que eliges un vino, elige Bueno, un vino mejor. Pues Chateau de Gondry. Chateau de Te lo estás inventando. Sí. Pues no, Ana, no. Sé que pensabas eso, pero no. No. Viene también de la antigua Roma, Grecia. Madre Es mía. que los romanos Todo. los Que romanos los romanos se llevaron todo. dijeron, en el futuro se van a comer una de supersticiones estos tíos que nos vamos a inventar ahora En el mismo". futuro se van a acordar de nosotros por muchas Eso cosas. es. Bueno, el tema está que en los ritos funerarios, Ujú. sabes que, bueno, que se tenía esta superstición de que cuando morías, pues tenías que pasar al otro lado del Sí. inframundo Ajá. mediante, bueno, esta especie de barquero, ¿no? El que le dabas unas monedas, que ya hemos hablado del tema de las Sí. monedas también en otros programas. Eso es. Y entonces ese río, ese agua, da sensación de muerte y por lo Ah, tanto por eso no se podía brindar con agua. wow. Se tenía Que que venga de brindar ahí. por vino. Sí, 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 sí. Curioso. Sí, sí, Porque sí. yo siempre digo, brindemos con agua que es fuente de vida. ¿Cómo va a dar mala suerte? ¿De qué estás hecho? Claro. Si estás hecho, tienes un porcentaje altísimo de agua en tu cuerpo. Es fuente de vida. Vamos a brindar con agua. Vamos a quitarnos la tontería de que no se puede brindar. Que nos encanta más brindar con vino. Pues hombre, pues yo, si hay vino, pues prefiero brindar con vino. No, Simón, también te digo, prefiero brindar con vino. Pero si hay agua, se brinda con agua, que es fuente de vida. Totalmente. Vamos a totalmente. cambiar vamos a desmitificar esta superstición que no. O sea, Yo- dejemos la de toca madera, dejemos la del espejo por si acaso, pero la de brindar con agua no Porque se además- sostiene. Sí, porque además hay gente que en un momento dado no quiere beber vino o no quiere beber alcohol, pues déjale déjale que brinde con lo que quiera, ¿no? Totalmente. Pero bueno, también venía de la antigua Rusia, que a Ujú. los condenados a muerte, en el último brindis, Ujú. les hacían beber agua, como para castigarlos. Vale, también viene de ahí. ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que, a ver, también aquí nos viene un poco porque nuestro carácter festivo, ¿no? Digamos, Ujú. de alguna manera nos hace querer que las demás personas beban vino. Claro, de festejar y de no sé cómo se va a festejar. festejar con agua porque el agua no produce nada. Eso es. Porque, El agua no te altera la conciencia. eso es. Entonces, claro, todo el mundo te dice, ¿cómo que vas a brindar por agua, hombre? Bebe vino. Lo hablamos el otro día. A ver, es lamentable esto, ¿no? Pero el alcohol es la única droga sobre la que se te pregunta que por qué no la tomas. Claro. Sí, sí, no, No bebes totalmente. alcohol. ¿Pero por qué no bebes alcohol? Sí, ¿Pero sí, por sí. qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás malo? Sí, no, además, o sea, puede haber cientos de razones por las cuales la persona no beba alcohol. O sea, Cientos. cientos. Y que son razones que igual no quieres saber. y también puede ser que simplemente no me apetece. También. Eso es una de las razones. Y que no puede ser. tiene por qué, o sea, no tengo por qué no estar integrada en el grupo, pasármelo bien, si no bebo. Pero hay otras personas que entienden que si esa persona no bebe, entonces ya no está igual de integrada. Bueno, muchas veces se ha visto esto de, este no está bebiendo alcohol, no es de fiar. Sí, eso también. O un vídeo que vi viral de una chica que decía, es que vino donde mí, me pedí una cerveza y él se pidió un cacaolat. Dice, ¿un cacaolat? ¿Pero qué hace pidiéndose un cacaolat? Yo creo que ese vídeo lo he visto, no sé si me lo has pasado alguna Sí, vez. yo creo que A te he ver, pasado. todos entendemos que, yo qué sé, pues, a ver, si te vas a tomar algo pues no sé si el vídeo hablaba de una primera cita o qué, pues si Sí, te vas a en una tomar primera cita. algo, ¿vale? Pues no. Si te vas a un restaurante y tal, y de repente te tomas un vino, pues a ti te gusta que la otra persona te acompañe, pero que si no te acompaña, esto hay que Claro. entenderlo, que no pasa nada. Claro. O sea, no ocurre nada. Es verdad que si la otra persona de repente estás en el postre y se pide un colacao, pues hombre, pues a lo mejor yo igual una segunda cita no tengo. No, estoy siendo muy mala. Y una Estoy siendo muy mala. Y una magdalena, por favor. Estoy siendo muy mala. Igual esa persona es maravillosa, aunque se tome un colacao Claro. de postre. Claro.
Esto hay que open our minds. Por favor. Vamos a hablar también de por qué derramar sal trae mala suerte. Venga, porque Bueno, eso también es otra cosa que ujú, derramar sal y luego que tienes que hacer supuestamente sí, tirarla para sí. atrás Un o... pellizquito a la izquierda. Ahora te digo por qué a la izquierda y no a la derecha. A la Venga. izquierda. Vale. En la antigüedad, ¿vale? En Roma se usaba la sal como pago. De ahí lo del salario. Entonces se entendía que si derramabas la sal, pues estabas como perdiendo dinero. Es que estabas perdiendo dinero porque era tu forma de pago, ¿no? Luego, también el cristianismo se vinculó con Judas. Porque en la última cena, Judas le echó sal, ¿no? Voy a echarle más sal. justo Judas aparece con un salero derramado en el cuadro, aparece con un salero derramado Qué guay, qué fuerte. en la mesa. Entonces se vincula con Judas, que, pues, como dije en el anterior capítulo, no sé cuál, muy bueno no era. Que sí, que luego se arrepintió, pero no le sirvió de nada, porque ahí estaba el Jesucristo subido. Por mucho que se arrepintiese luego, nada. Pero bueno. Entonces, el gesto de contrarrestar esa mala suerte que tú dices es echar un pellizquito al lado izquierdo. ¿Tú por qué crees que es echar un pellizquito al lado izquierdo? ¿Por qué? Pues es que la verdad es que no tengo ni idea. Porque Ujú. normalmente, claro, como hemos dicho, bueno, igual será para quitarse... para darse... No sé, para darse suerte en Pero el ¿por lado qué el izquierdo. izquierdo? Ni idea, ¿verdad? Yo tampoco lo tenía, que no lo sé. Para O sea, no hacerlo, lo sabía. para hacerlo con la mano derecha. Porque Porque la hacerlo... izquierda da mala Claro, suerte. porque hacerlo con el izquierdo, pues... Nos metemos en el cristianismo ahora. Venga, vamos allá. ¿Por qué? Porque el cristianismo dice que el demonio, cuando hace de las suyas, se posa en el hombro izquierdo. Ah, el ángel... O sea, El ángel el en ángel el está en el derecho derecho y el y demonio el en el... demonio en el izquierdo. Ajá. Entonces, echas una pizquita de sal, al demonio no le gusta la sal y se va. Y de ahí lo de el pellizco de sal en el hombro izquierdo. Yo creo que voy a empezar a echarme uno en el derecho. ¿Por qué quieres que esté más el demonio contigo? ¿Cómo es esto? Claro, Eres demasiado bueno. claro. No me gusta nada esa expresión. Nunca me ha gustado la expresión de demasiado bueno. Bueno, quiero Nunca. ser... Yo, no es que sea demasiado bueno, es que quiero ser un poco más malo. Ajá. Creo que no te va a salir. Aunque te eches kilos de sal en el lado derecho. No te sale, Ramón. El que es bueno, pues es bueno. ¿Qué se le va a hacer? Y de ahí también lo del pan y la sal en las bodas, o en el nuevo hogar, ¿no? Se hace mucho esto, va de madres a hijas y a hijos también, lo de dejar el pan y el salero en ese nuevo hogar que establece con Bueno, su esposo o esposa. y con el tema del salero, yo me acuerdo que cuando comía en el trabajo, había un Ajá, tema de que supuestamente no podías darlo en la mano, ajá. que tenías que dejarlo en la mesa. No, eso no lo sabía, Sí, fíjate. sí, pues hay Mm, una esto de tienes que posarlo en la mesa, no puedes darlo directamente. Fíjate, ni idea de eso. También lo del pan, que no podía Ujú. ponerse boca abajo, tenía que ponerse boca arriba. Eso sí lo he escuchado yo, fíjate. De hecho, a ver, yo por un simple elemento visual. O sea, ver el pan al revés. O sea, me genera un poquito de. Mal dicho toc, pero me genera un poquito de. Uy, no puede ser. O sea, pues yo qué sé, pero es como si viese la taza. A ver, la taza no te la vas a encontrar al revés, ¿no? Pero yo qué sé. Yo creo que en el pan está el tema del cristianismo y de que al final el pan es el cuerpo de Cristo y que Claro, se pone al revés, pues es el anticristo. totalmente. Totalmente anticristo. Como la. El antipan. Antipan. Y bueno, pues. Dinos tú la siguiente. Yo tengo Venga, una más, yo ¿eh? voy a decir una más Vamos también. muy Yo voy bien. a Yo decir una tengo una más. más. Esta es muy... Es que lo peor es que todas son muy antiguas. Se me hacen muy antiguas porque yo creo que ahora la gente ya pasa un poco de supersticiones. Pues eso es lo que he lanzado antes, de que a saber si hay supersticiones más contemporáneas que se han generado ahora y no Claro, vienen de antaño. claro, claro. Esta es la de pasar por debajo de una escalera. Ujú, sí, Y esta nos lleva de nuevo al tema del cristianismo y que sí. habla sobre que al final, pues la escalera, que es una especie de triángulo, habla Ujú. sobre la Santísima Trinidad. Anda. Y entonces que o sea, atravesar esa Santísima ¿Por Trinidad, debajo? atravesar ese triángulo, pues de alguna manera como profanarlo. Ya, Y ya es una entiendo. especie de profanación y es un Anda. gesto impío. Mm, Entonces, va un poco por ahí y por eso la gente, cuando yo sí que es verdad que alguna vez que he visto así una escalera, pues me he apartado y me he ido para otro lado. Más no pensando en la mala suerte, sino pensando en que se me podía caer la escalera, Por el peligro, por el claro. peligro. O sea, yo sinceramente pensaba que iba un poquito más por ahí, pero wow, o sea, me he quedado un poco la Santísima Claro. Trinidad.
Y es que, si te fijas bien también, buscando un poquito más, he encontrado que la raíz está aún De más antaño. más antaño porque las pirámides, o sea, en el antiguo Egipto, lo que es el tema del triángulo significaba la Sí. vida. Ajá. Y también ahí el hecho de profanar esa vida, digamos, de romperla, pues era un poco era algo malo. Ujú. Yo también creo que el cristianismo nos puso una serie de creencias de que todo tenía que ser rectangular. Y que lo que era pues así, en forma de triángulo y lo que se salía un poco de lo que era rectangular, estaba mal. De hecho, Pero la Santísima Trinidad, que viene del sí, cristianismo, viene de ahí. es, Pero o sea, no es rectángulo. no es un rectángulo, pero investigando he visto que muchísimos cultos o muchísimas cosas que se dicen de cultos un poco de sectas o de muchísimas, o sea, de cultos mitológicos, el triángulo es algo que está ahí y es algo que es como impío, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que Sí, también va un me poco por ahí. contrasta un poco con lo de la Santísima Trinidad y lo de la escalera. Sí, sí, pero Que vamos. luego el triángulo Lo que sea pasa un es, signo. lo que pasa es que muchas veces las sectas o lo demoníaco de alguna manera Quizá lo ha profanado claro, ese profana, símbolo. profana ese símbolo y lo utiliza. Sí, es raro, ya te digo, yo pensaba que era más por... De hecho, a mí me pasa que yo no paso por debajo, pero porque posiblemente por el peligro, que puede ser que a lo mejor se tambalee algo y se me caiga, pues igual que tampoco me gusta pasar por debajo de andamios y si tengo la posibilidad de no, o sea, no me gusta, pero simplemente por el riesgo, ¿no? Sí, Que sí, sí. tiene, Me gusta que simplemente por digas eso. me gusta que digas no me gusta. Es como que hay gente que me encanta pasar por debajo de un andamio. Me gusta mucho Bueno, hay pasar por gente debajo de muy un andamio. temeraria, Ramón, hay gente muy temeraria. Lo sé. Por favor. No abrir un paraguas dentro de casa. Eso me lo han dicho miles de veces a mí. Y a mí también me parece un poquito raro, ¿eh? Abrirlo dentro de casa. A ver, depende de la casa lo grande que tengas. Sí, sí. Pero cuando a lo mejor alguna vez te has comprado algún paraguas y yo qué sé, pues a lo mejor lo has abierto en la tienda o no, pues los dejo lo abres en la tienda para que esté todo bien. Pero luego es tan bonito que lo quieres abrir dentro de casa. Pues yo no lo he llegado a hacer. Yo sí, yo sí. Mira que insisto que no soy supersticiosa, pero es como un poco raro, ¿no? Un poco aparatoso también abrirlo y precisamente por lo del aparatoso viene. Vale. Los paraguas en el antiguo Egipto se usaban como parasoles, como símbolo sagrado de protección frente al sol, ¿no? O sea, es un símbolo sagrado abrir un paraguas frente al sol. Eso en el antiguo Egipto. Y abrirlo en un lugar que estaba cubierto se veía como un insulto al dios Ra, que es el dios del sol. Era como, vamos a ver, no necesitas abrirlo en un lugar tapado, oculto. O sea, ¿qué es esto? Estás profanándome. Entonces venía un poco de ese antiguo Egipto. Luego es verdad que en esta Europa más del siglo XVIII, el XIX, los paraguas modernos es que eran más aparatosos, más rígidos, con puntas metálicas. Entonces hacía que abrirlos en un interior fuesen peligrosos. Entonces, ¿qué ocurre? Que preferían activar esta creencia religiosa de que trae mala suerte, superstición, las madres, de nuevo, Sí. para que el niño no abriese ese paraguas puntiagudo metálico que podía romper cualquier jarrón, cualquier espejo, 7 años de mala suerte, es decir, bla, bla, bla. Creo que hay que hacer un libro que sea Manual para Madres, supersticiones que pueden ayudarnos en la crianza de nuestro hijo. Manual para madres, supersticiones y demás cosas. Claro. Por ejemplo, lo de no, que te va a dar el corte de digestión. O sea, ya hablamos de esto en un programa anterior. 3 horas. Sí, sí. En 3 horas, hasta que no pasen 3 horas, no te puedes meter, que Y, te da un corte de digestión. y ahora sabemos por qué era. Acababa de comer. Quería Totalmente. echarse la siesta. Dice, bueno, esta siesta podrá ser de media hora o de 2 horas. No voy a ponerme un límite ahora mismo. Entonces dice, el niño quiere irse al agua y obviamente tengo que mirarlo porque es un desgraciado. Entonces dice, le voy a decir 3 horas, que luego no eran 3 horas nunca. Porque luego ya decías, ¿cuánto falta? Y decía, estaba dormida. Decía, Hacía así como, nada, 15 20 minutos. minutos. 15, 20 Lo tengo minutos. contado y siempre Sí, decía, sí. pero mamá, o sea, ya ha pasado más tiempo. No, no, no. Lo tengo yo Sí, sí, contado. lo tengo yo contado. Y luego ya decía, ya cuando se despertaba, decía, venga, a ver, tírate ya al agua. Muy Haz lo que bueno quieras. eso, muy bueno. Pero bueno, como este tipo de cosas hay un montón, ¿no? El tema de lo que decías tú. Y yo creo que también el tema de la sal, el pan, o lo de no poner encima, cosas Ajá. encima de la mesa, o bueno, Ujú. hay un montón de supersticiones que pueden llevar. Seguro que hay algún manual por ahí, lo voy a buscar. Seguro, venga, búscalo. No sé si estará ya descatalogado, pero búscalo. ¿Alguna más, Ramón? ¿Tienes tú?
Yo no tengo ninguna más. Muy bien, yo tampoco, se nos han acabado. Muy bien, vamos súper bien de tiempo. Lo que sí que quiero es em, hablar de otra, o sea, recomendar otra referencia literaria, ¿vale? Antes he hablado de la película A través del espejo, de la segunda parte de Alicia. Lo anterior, he hablado, o has hecho tú una referencia cultural A Verónica, a a la ver, a película. la película. Sí. Ujú. Entonces yo ahora quiero hablar otra vez, me voy a retrotraer a la mitad, más o menos, un poquito antes, a Justin Barrett, de nuevo, ese psicólogo estadounidense. Juro que no es por hacerle promoción, ni pago, cobro comisión, ni nada de este señor. Pero es que hay un libro que se titula, el título me encanta, es ¿Por qué querría alguien creer en Dios? Qué bueno. Y es como tiene o sea, como ha estudiado el pensamiento y el comportamiento de las creencias religiosas desde esta psicología más cognitiva, estas ciencias cognitivas y evolutivas, es como que en ese libro te explica todas estas capacidades cognitivas básicas de las que he hablado yo antes, pues esta teoría de la mente, esta detección de agentes intencionales, esta memoria selectiva, este aprendizaje por asociación, todo esto lo explica. Es verdad que le quita un poco ese halo de misterio, realmente. Pero bueno, está bien, es lo que he dicho yo antes de open our minds, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues recibir conocimiento de de distintos ángulos, distintas perspectivas que, bueno, difieren de la mía propia. Así que lanzo esa referencia cultural por si queréis leerlo. Qué guay, qué guay. Ahora lo pondremos en la descripción, Sí, pondremos el sí, título porque vamos a empezar a ponerlo. sí, mucha gente nos dice que, oye, por favor, ¿podríais ponerlo? Y lo vamos a poner porque además los libros que siempre me ha recomendado Ana y que he leído, la verdad es que son increíbles y qué bueno porque ayudan a comprender el mundo, ¿no? Y sobre todo a comprendernos a nosotros mismos y a Ujú. tener otros ángulos de visión y molan mucho. Totalmente. Yo creo que el manual para madres, he estado buscando y no he encontrado muchos. El Manual para madres. manual de supervivencia para madres. Supersticiones y demás cosas. Eso A mí me es, gustaría que se llamase así, manual para madres, supersticiones y demás eso cosas. es. Y que expliquemos esas supersticiones, de dónde vienen para que la madre, si en un momento dado al niño le sale muy repipi de ¿y por qué exactamente me estás diciendo esto? Le puede decir, pues mira, según los romanos. Totalmente. Bueno, Ramón, un placer este programa de supersticiones. He aprendido. Maravilloso. Yo creo que de todas las supersticiones que has dicho, me voy a quedar con la de tu tierra, la de ergo. Egusquilore. Oh, perdón. Es que vaya nombre. Es que vaya idioma. Es un idioma muy bonito, el euskera. Egusquilore. Sí, lo has dicho muy Bueno, es bien. un idioma peculiar. Es bonito, es bonito, es Yo bonito. diría que es peculiar. Bueno, sí. Lo peculiar Ujú. es bonito. Y yo, de las que has comentado, Ujú. me ha flipado mucho el tema de la sal y sobre todo Sí, el demonio. el buscar en los alimentos, Sí. el tener supersticiones con los alimentos y con el momento de comer y tal, lo que hablamos de la sal, de que hay que mantenerla y tal. Totalmente. Entonces, tenemos una infusión y la infusión está hecha con, pues bueno, pues en este caso manzanillas que tenemos, pero agua. Así que vamos a hacer, Ramón, Vamos a brindar. con agua, Venga. porque el agua es fuente de vida. Y bueno, ¿quieres cerrar tú el programa de hoy? Por supuesto. Venga. Bueno, ya sabéis que nos encanta que nos comentéis, que respondemos los comentarios, que, bueno, pues muchos son muy interesantes, otros son graciosos. Nos encanta que estéis ahí, que les deis al like, que os suscribáis. Nos es muy importante que os suscribáis, que os suene la campanita, ¿vale? Para poder ir siguiendo con más programas, para poder hacer esto cada vez más grande y traer a personitas que tenemos ya invitados Bueno, ahí en lista de espera. tenemos una lista de espera. Pero bueno, Es que en el, en el- en el lista de espera, podcast 6 nos wow. venía la gente y nos decía, por favor, ¿puedo aparecer yo? Y decíamos, hay Sí, una espérate, apúntate No, y ya. no. Tendremos que hacer una página como la de Taylor Swift para que la gente pueda venir. Pero bueno, voy a, así en primicia, sin decir el nombre, traeremos a alguien que, bueno, a mí me encanta cuando he tenido la oportunidad de conocerle y, bueno, me encanta su voz, me encanta cómo proyecta, me encanta todo lo que hace, todo lo que produce y todo. Así que este invitado va a ser muy especial, a mí me va a gustar mucho entrevistarle. Yo creo, va a gustar Claro mucho que sí, entrevistarle. claro que sí. Y nada, pues como ha dicho Ana,
Estamos también en redes sociales. Nos encanta también que nos sigáis en redes sociales, pues porque tenemos una comunicación con vosotros. En Instagram, tenéis nuestro Instagram y nada, esperemos que os haya gustado el programa, ¿no? Sí. Porque a mí la verdad es que me ha encantado y nos encanta. Sí, lo hemos disfrutado mucho, así que esperemos que vosotros también lo hayáis disfrutado tanto. Chao. Ya sabéis, amigos, si no suscribís después de este programa, 7 años de mala suerte. Sí, se renueva de nuevo, sí. El ciclo, 7 años. Chao. Adiós. No te olvides de darle al like, suscribirte, apretar la campanita y dejarnos un comentario sobre lo que te ha parecido el podcast.